Hola, buen día. Esta es la actualización del video pasado en donde mostré cómo trazar los mejores soportes y resistencias. Si no han visto el video, denle clic aquí. Miren, estoy en el par el dólar contra el yen. Esta línea es de la semana pasada. De aquí para acá es la semana pasada y de aquí para acá es esta semana. Es esta semana que pasó. Hoy estamos domingo y está cerrado el mercado. ¿Qué es lo que hace? Nada más les voy a narrar para que vean la importancia de saber o poder detectar las mejores zonas de soporte y resistencia. Porque aquí se pudo haber tenido una venta. Aquí se pudo haber tenido una compra. Aquí se pudo haber tenido una compra. De hecho, aquí yo tomé una compra pensando que ya había atravesado el nivel y se estaba sosteniendo. ¿Y qué hizo? Me mató completamente. Entonces de aquí impulsa, como siempre dicen, impulso, retroceso, impulso, pero ¿qué hace aquí? Por eso es que ustedes deben de aprender y estar conscientes que el precio siempre hace lo que quiere. Siempre que llega a una zona fuerte, hace dos cosas, o sube o baja. Es todo. Uno aquí pensaría que viene aquí, retestea y cae, pero no, se vuelve a atravesar el nivel, regresa, de hecho atraviesa uno, dos niveles, ahora sí aquí retestea y aquí yo tomo una pequeña entradita. De aquí a aquí tuve una pequeña ganancia. Ahora vuelve a regresar al nivel, se vuelve a entrar en ranguito. Ahora viene, para mí esto es una limpieza completamente para ahora sí venirse a retestear aquí, que es lo que está haciendo, y ahora sí posiblemente venga a romper este nivel y venga a rebotar hasta acá, pero no lo sabemos. Pero conociendo bien o sabiendo más o menos dónde se encuentran los mejores soportes y resistencias, ahí es donde se puede hacer negocio. El chiste de esto, o al menos así lo veo yo, es tener una entrada específica en una zona específica. Ahora vamos a ver otro par. Este es otro par que tracé, es el dólar franco. De aquí es la semana pasada y de aquí es la semana esta. ¿Qué hace? Marqué los niveles, viene, rebota en el nivel, hace rango, viene, lo retestea acá. Aquí se marcó otro nivel nuevo, nomás que yo no lo había detectado. Pero miren, aquí toco una, dos, tres veces con las mechas. Este era un buen nivel que yo no, la verdad no vi. ¿Qué hace? Rebota y ahora se vuelve a montar. O sea, rompe este nivel, lo retestea, viene. Aquí crea otro nuevo nivel fuerte. De hecho, uno, dos, tres toques. Más o menos ahí. Es otro nivel. Pero está encerrado en esta zona. Aquí este par casi no lo manejo, pero cuando lo manejo sí me da buena ganancia. Aquí ahorita está, por ejemplo, en mucho ruido, no me gustaría entrar a operar este par. Pero vean, o sea, el chiste de esto es que vean cómo respetan los soportes y resistencias, cómo respeta. Siempre viene y hace rango, siempre hace rango. Mi entrada o la entrada que yo busco mucho son cuando hay mucha mecha. Porque ¿qué son las mechas? Son limpiezas de niveles. Mis entradas las hago, mi análisis lo hago en 1 hora o en 4 horas, pero mis entradas las hago en 15 minutos y en 5 minutos. Más adelante les mostraré cómo hacerlo. Pero antes lo que yo quisiera es que supieran o entendieran que lo más importante de todo en el Forex son los soportes y las resistencias. Antes que los indicadores, antes que Fibonacci, antes que las ondas de Elliott. Esto es lo importante porque la mayoría de las estrategias son basadas, si no se han dado cuenta, en soportes y resistencias. Bueno, vamos a ver otro par.
Este par es el australiano contra el dólar. Aquí igual, la semana pasada desde aquí para acá y la semana esta que pasó de aquí hacia la derecha. Yo había dicho que si retesteaba aquí se podía esperar una compra hacia acá, pero vean lo que hace. Sí se esperó, que también me sacó, miren. No puedes competir contra esto. Vino, limpió los stops de aquí y de aquí también, y luego vino al siguiente nivel, retrocede, aquí hay una pelea, vuelve a atravesar el nivel y ahorita está encerrado entre estos dos niveles. No he checado si hay nuevos niveles actualizados, vamos a ver. Este nivel y sí, posiblemente, porque estos niveles tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques. Este es 1 con las mechas, me imagino, 2, 3, 4, hay varios toques ahí. Para mí es un nivel fuerte. Entonces, ¿qué estoy esperando? Esto. Posiblemente haga esto. Aquí yo lo veo como una limpieza igual, que va a hacer esto, retestear, aquí haya una posible compra para de aquí a aquí mínima tener una pequeña ganancia. No pequeña porque yo utilizo el porcentaje y repito, yo entro a niveles más de 5 minutos o 15 minutos, porque me puede representar a mí, por ejemplo, una entrada de aquí, no sé, con un stop por aquí así de 14 pips, pero con una ganancia de un 2%, 2.16. Si es que se da, a veces se da más corto o a veces más largo, pero yo siempre intento ganar el 2%, mínimo el 2%. Si no me lo da, mejor no entro, la verdad, no entro. O si puedo ser más esperanzado, se puede decir, a que venga y ahora llegue hasta este nivel y pudiera estar ganando de 14, el 4.5% de la cuenta. Pero eso ya ustedes lo verán si se van por pips o si se van por porcentajes. Vamos a ver otro par. Y el último par que les mostré, que recuerdo, era el dólar CAD, el dólar contra el canadiense. Igual, semana pasada de aquí a acá, semana presente a esta. Repito, es domingo, está cerrado el mercado. ¿Qué hizo? Igual, viene a esta zona que es muy fuerte. Lo que yo veo es que aquí vino, limpia la zona, regresa al nivel y ahora atraviesa atravesó una, dos zonas, crea una nueva zona. Bueno, esto ya estaba, retestea, atraviesa de nuevo la zona y ahora aquí bien, aquí lo que hace, atraviesa fuerte y regresa fuerte. No sé si sea un engaño para continuar, perdón, sea un engaño que ya limpió y ahora venga y haga esto para caer de nuevo, o si venga y se sostenga aquí y posiblemente sea una compra. Eso no lo sé, habríamos que bajarnos de temporalidad más adelante. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a mostrarles para que sea más rápido los movimientos de los soportes y resistencias. Voy a utilizar el Forex Test para que vean las actualizaciones, cómo las hago, para que se enfoquen en solamente los soportes y resistencias y vean cómo las zonas marcadas las respeta o no las respeta, porque no es una ley que tenga que respetarlas. Por eso, no sé si les dije, tienen que tener una entrada específica en una zona específica y es todo. No tienen, ahorita antes de que entren con los indicadores, las medidas móviles, Fibonacci, todos los indicadores que hay, primero tienen que conocer bien los soportes y resistencias. Bueno, vamos al Forex Tester.
Bueno, miren, quiero hacer lo más rápido posible esto para no hacer el video muy largo, ya que yo también cuando empecé a estudiar lo del Forex y miraba videos en YouTube, los videos larguísimos me fastidiaban y me aburrían. O sea, no pones atención. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se pierda la esencia. Bueno, vamos con los pasos. Paso 1, alejar la gráfica. Más o menos ahí donde me sienta cómodo. Luego, paso 2, de derecha a izquierda se detectan los niveles más altos o bajos de la tendencia pasado-presente. Les repito, yo utilizo gráfico de líneas. Voy a gráfico de líneas, por ejemplo, tendencia, niveles bajos es nivel bajo es nivel bajo es de la tendencia alcista pasada. Este. Ahorita está un nivel presente. Y este y este. Okay. Ahora, la tendencia presente, pues yo estoy viendo fácilmente este y luego es de aquí. Vámonos más rápido. Luego dice colocar línea horizontal en esos niveles y tienen que tener mínimo 2 apoyos. Bueno, ya hice las líneas, vamos a ver los apoyos. Vamos a acercarnos. 1, 2 apoyos, para mí el nivel válido. 1. Este tiene más apoyos, pero es una zona más grande. Aquí, más o menos ahí. Ok, vamos a ver los apoyos ahora. Este 1, 2, 3 apoyos, si es válido este 1, 2, 3, varios apoyos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos. 1, 2, 3, 4 apoyos. 1, vamos a acomodarlo un poquito mejor. Yo lo veo ahí. Y 1, 2 apoyos, 1, 2 apoyos. Bueno, ahora, ¿qué es el paso 4? El 3 colocar ya. 4, verifico un gráfico de velas. Jefe de gráfico de velas, los rechazos de la zona. Ok, más para confirmación. ¿Sí? Voy a marcar los cuadritos azules o verdes para identificar mejor la zona y luego borrar estas líneas porque perjudican mucho la imagen. O sea, más que nada, bueno, al menos a mí me revuelve mucho la... Bueno, deja marcar las zonas. Bueno, ya regresé, ya acabé de trazar las zonas. Ahora vamos a ponerle play a esto, a ver qué hace con las zonas, lo más rápido posible para que no se haga el video tan largo. Ok, se encierra en la zona, está encerrado en la zona, rompe, posiblemente aquí ya rompió, retesté y se vaya. Vamos a poner miras. Todo esto no sabemos si lo va a hacer, pero aquí ya me rompió con una vela fuerte, posiblemente aquí sostenga y venga aquí, o simplemente sea una limpieza y vuelva a entrar al rango. Vamos a ver. Limpieza. Cambio de semana. Se vuelve a sostener, nivel fuerte, nivel fuerte, nivel fuerte. Pero sí fue limpieza. Aquí posiblemente igual va a ser lo mismo. Ya reventó. Puede ser que sostenga, caiga o simplemente vuelva a entrar porque este rango está siendo un poco fuerte. Vuelve a entrar, limpieza, tiene que retestear, va a subir. Ven, ya llegó a la zona. Regresa, se sostiene. No sé si vaya ahí a fingir que va hacia arriba y luego limpia. Vamos a ver. Se sostiene, regresa al nivel, crea nuevos niveles. Por ejemplo, este es un nuevo nivel. Y este de hecho sigue siendo nivel fuerte, más corto ahora. Vamos,
regresa, atraviesa. Chequen la zona, chequen la zona, chequen la zona. Ahora sí, no, cayó, se actualiza el nivel que es ese. Estos de ahorita ya no cuentan. El que contaría sería ahorita este. Ahora vamos a ver. Llega a la zona, atraviesa completamente, se vuelve a crear un nivel nuevo, que es este el nivel que se crea. Vamos a ver si rebota ahí. No llega, lo vuelve a atravesar, posiblemente limpia. Bueno, ¿vieron? Entró aquí en ranguito y ahorita posiblemente haga esto. Nos vamos. Entonces de aquí a aquí posiblemente tenga una entradita en temporalidad menor, ¿verdad? Oh, chica. Bueno, y sigue cayendo, posiblemente retestea el nivel ahí, lo retestea, posible entrada en temporalidad menor. Otra cosa, me quedé en 4 horas, pero bueno, aquí se puede buscar entrada, no sé, en 15 minutos, igual, de estas, posiblemente esta era una entrada de aquí a aquí, pero no lo sé porque no estoy analizando bien, nada más estoy siguiendo los soportes y resistencias, para que vean cómo respeta. Viene, ven, cae, vuelve a otro nivel marcado anteriormente, como les he explicado cómo hacerlo. Viene, respeta el nivel, lo rompe, vamos a esperar a que no sea limpieza, a que se sostenga. Bueno, ahora hay que actualizar niveles. El nivel a actualizar es este ahora, y este nivel está bien, porque si lo rompe, se sostiene. Si lo rompe realmente, se sostiene aquí, va a venir a este nivel. Vamos a ver si es cierto. Pues viéndolo así, se puede decir que sí llegó, pero sí fue limpieza. Retestea el nivel, cae. Bueno, llega al nivel, pero sí está cayendo. Esto es solamente un ejercicio y se tiene que estar practicando bastante hasta llegar a tener confianza en poder dominar, entre comillas, porque no dominas nada aquí, no sabes, pero te da una seguridad al ya detectar unas mejores zonas, te da mayor seguridad ya poder entrar a operar. Entonces otra vez, es que esta cosa no se pone, vamos a ver qué hace ahí, o se pone muy lejos o se pone muy cerca. Respeta el nivel, rebota, testea el nivel pasado, vamos a ver qué hace. Aquí posiblemente, aquí se crea otro nivelito, uno de los apoyos, vamos a ver qué hace. Si limpió con esta mecha y vuelve a caer, o si ya regresó a esta zona aquí y se va. Tengo dos posibilidades, es lo que les digo, o sube de aquí a aquí o baja. Aquí tengo dos posibles, que venga, se sostenga aquí y quiera subir, o que este haya venido a limpiar este nivel y caiga, o que se quede aquí en rango. Es todo. Vamos a ver. Oh, chingada. Pum, ¿qué hubo? Viene ese nivel, se sostiene, regresa, posiblemente venga aquí de entrada y se vaya, porque igual llegó al nivel, ¿qué va a hacer? O sube o baja, posiblemente venga a bajar de aquí de entrada, continuando con la pequeña tendencia de entrada hacia acá. Vamos a ver qué hace. Oh, chinga. Llega ahí, no, impulsa de nuevo. ¿Qué hizo? Se está sosteniendo aquí en este nivel. Se está sosteniendo en este nivel. Si se sostiene, digo, sí, viene, se detiene aquí. No lo ha atravesado, posiblemente venga hacia arriba, o hay que esperar a que lo atraviese completamente, rebote, venga, se detenga, rebote y entramos. Vamos a ver qué pasa.
lo atraviesa completamente, llega al otro nivel. Vamos a ver si retrocede. Posiblemente suba. Cambio de semana. No, vino otra vez a limpiar. Y se ve mejor siempre en gráfico de líneas. Como vino, para los que no conocen las formaciones, es una fallita o doble techo, como quieren llamarlo. Vino y ahora se está sosteniendo en este nivel. Y este nivel tiene que venir acá. ¿Ves? Ahí va a rebotar. Se detiene. Se detiene, posiblemente suba o continúe con la bajada. Limpia el nivel. Vuelve a limpiarlo. No, si va para arriba. Se sostiene. Ahora sí vino a limpiar y va a caer. Si da una vela blanca ahí, posiblemente no. Bien, o sea, no saben qué va a hacer. Por eso yo recomiendo que las entradas sean en menor temporalidad. ¿Qué viene a hacer aquí? Es lo mismo, todo es lo mismo. Creo que ya hasta los aburrí. Entonces lo mismo vamos a hacer rápidamente que hace con los niveles. Bueno, creo que ya se entendió el ejercicio. Si no, aquí me puedo pasar 3 horas, 4 horas haciendo lo mismo. Vamos a estar haciendo más ejercicios más adelante, pero con más va a ser con más información, más especializada, más bajándonos de nivel a, no sé, 15 minutos, 30 minutos, con el mercado en vivo. Va a haber muchas actualizaciones para ayudarlos a que entiendan o comprendan mejor los soportes y las resistencias, que repito, y lo voy a volver a repetir, son la base de todas las estrategias, de la mayoría de las estrategias. Bueno amigos, ya voy a terminar el video porque ya se alargó bastante. Si quieren conocer más sobre el tema, vean el siguiente video, ya que voy a estar actualizando. Voy a entrar más a profundidad con más temas, con más ayudando a los traders novatos o principiantes a que entiendan o comprendan mejor los soportes y las resistencias. Más adelante voy a utilizar la línea de tendencia. Posiblemente haga una estrategia con medias móviles o con cualquier otro indicador, pero una vez que se aprenda bien el concepto de soportes y resistencias, porque vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, son la base de todas las estrategias o de la mayoría de las estrategias. Bueno, si les gustó la información, regálenme un like y es todo. Adiós.